¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Hoy echaremos la vista atrás para hablar del origen de uno de los dulces más afamados en la provincia, las mantecadas de Astorga que las cajilleras maragatas rellenaban a mano hace ya 2 siglos. Además, analizaremos los hábitos de lectura cuyo descenso han llevado a una profunda crisis a las librerías de todo el país. Y también conoceremos de cerca el oficio de encuadernador, un laborioso trabajo para embellecer y restaurar libros antiguos con pieles curtidas de cabra. Aquí comienza Informe León. Han hecho famoso el nombre de Astorga por todo el mundo, además de endulzarlo. Las mantecadas tienen más de 2 siglos y son el único dulce de la comunidad que cuenta con el sello de indicación geográfica protegida que Bruselas les concedió en 2004. Sin embargo, es precisamente esa normativa que establece los conservantes que le dan al producto apenas 2 meses de caducidad. Eso impide su comercialización más allá de regiones limítrofes. Dice la historia que podría haber sido una monja que abandonó la congregación, la responsable de la receta original de las mantecadas de Astorga, y de eso ya han pasado más de 200 años. En 1805 encontramos en un libro de recetas la primera referencia escrita de las mantecadas, una delicia nacida en tierras maragatas, pero que ha conquistado paladares en toda España. La mantecada es un dulce que es muy famoso y se identifica Astorga, se identifica por la mantecada. Tú vas a cualquier sitio y le dices, soy de Astorga, ¿de dónde son las mantecadas? O sea, se relaciona una cosa con la otra. La historia de la mantecada ha traspasado fronteras. Fíjense en estas viñetas. Pertenecen a los cómics del personaje de Carpanta. Su dibujante, Escobar, recibió de regalo en los años 60 una caja de mantecadas y las citó en una de las tiras cómicas, donde, por cierto, el protagonista no llega a probarlas engañado por 2 compinches. Hoy entramos en uno de los obradores familiares de la ciudad. Su elaboración tradicionalmente arrancaba con el batido a mano de la manteca de vaca junto al azúcar para conseguir una masa lo más esponjosa posible. No ha cambiado, sigue siendo lo mismo que era, azúcar, huevo, harina, mantequilla. Ahora todos esos procesos manuales han sido sustituidos por las máquinas. Se llenaba, la cajilla se rellenaba con una cuchara. El bate se hacía todo a mano con una pala, no con batidora, solamente se batía el huevo y luego la harina, la mantequilla se le añadía a mano y con una pala de madera se hacía el bate. Pero si algo distingue la presencia de la mantecada de otro dulce es esto, las cajetillas de papel de barba que se hacen a mano. Una labor que durante décadas se ha hecho así, cerrando minuciosamente las esquinas para evitar que se salga la masa. Cajillas aproximadamente de 5,5 centímetros de lado y 2 centímetros de altura. En los años de la Astorga en blanco y negro llegó a convertirse en todo un oficio. Muchísima gente se dedicaba en sus casas a hacer las cajillas. Todavía hoy en día queda alguna, no muchas, pero todavía queda alguna y sí, la verdad es que es un oficio y difícil, no es nada fácil hacerlo. Eran las mujeres las que encapsulaban cada mantecada individualmente en las cocinas, un recuerdo que permanece en la memoria de muchos maragatos y que ha quedado reflejado en este impresionante graffiti en el centro de Astorga. Ha cambiado mucho, eran obradores muy pequeños, obradores rudimentarios, etc. Hoy en día no, hoy en día son fábricas mucho más grandes, estamos poquitos, pero son fábricas que te permiten unas cantidades que ojalá hubieran soñado en su momento con poder fabricar las unidades que podemos fabricar en un día, en un mes o en un año, cualquiera de los fabricantes actuales. Pero volviendo a su elaboración, es un producto que se fabrica realmente rápido, con las cajillas llenas directamente al horno donde adquieren su color tostado típico y recubiertos de granos de azúcar. Es raro que vayas a un sitio y no la conozcan. Hablas de Astorga y hablas de mantecadas y hablas de Astorga, siempre. Con hornadas como esta, un día habitual en temporada baja en invierno, se hacen en este obrador más de 600 docenas de mantecadas. Pero es en los meses estivales cuando las máquinas trabajan al máximo. La demanda de mantecadas en los establecimientos con el aumento del turismo en la comarca hace que se doble la producción. En temporada alta, 1.200, 1.300, 1.400 sin problema ninguno. Temporada baja, pues en esta época hacemos muchísimo menos, pero porque no hay demanda suficiente, si no, no habría problema en hacer siempre la misma cantidad. Es en el envasado en las cajas donde la mantecada de Astorga se diferencia, gracias a este sello, el de la IGP, la indicación geográfica protegida que consiguieron en 2004. La calidad ahora es muy uniforme unos con otros, porque hay un reglamento y entonces pues, se ha ganado en calidad, digamos, la mantecada. Costó casi 20 años alcanzar la unidad de los empresarios con empuje suficiente para pedir en Europa el sello. Finalmente, Bruselas certificaba su origen y su autenticidad.
Las mantecadas se elaboran y envasan exclusivamente en industrias elaboradas inscritas en el registro de obradores. Al no pertenecer al Consejo Regulador no puedes poner mantecadas de Astorga, porque eso es lo que sí nos obligan a fabricar dentro de las mantecadas de la IGP, o sea, del Consejo Regulador, perdón, pues entonces, si estás fuera, no puedes marcar. Solo saldrán al mercado con la garantía de origen avalada por el etiquetado del Consejo Regulador las mantecadas que hayan superado todos los controles del proceso, impidiendo la competencia desleal de productores de fuera de Astorga. El conservante, se le puede echar nada más la parte que marca Bruselas, no lo que marca la ley, echamos por debajo de la ley. Y bueno, pues Bruselas somos la única IGP, o sea, el único Consejo Regulador de Castilla y León con denominación de origen de dulces. La distinción le dio un importante empuje a la venta de las mantecadas, ya con un valor económico y de tradición reconocido. En obradores como estos se venden entre 10.000 y 15.000 cajas de mantecadas al año. Y también una visualización alejándose de otros productos como las magdalenas. Va con mantequilla, una magdalena va con aceite. Y el proceso, la forma de hacerlo es completamente distinto a como hacemos una magdalena en casa, no tiene nada que ver. El que no ha probado la mantecada la asocia a una magdalena y pues encuentras perfectamente una docena a 15 magdalenas por €1 en algunas grandes superficies. La mantecada no, el precio de la mantecada es 3 veces eso, entonces hay gente que se echa para atrás simplemente por el precio. Sin embargo, con el tiempo se ha comprobado que se cometieron algunos errores cuando se obtuvo la IGP. La elaboración con ingredientes 100% naturales hace que tenga una fecha de caducidad relativamente corta. Es un producto que su corta vida le impide llegar a fronteras lejanas. Normalmente el consumidor habitual, Galicia, Castilla y León, Madrid, Asturias, nuestra región principalmente. Porque se ha hecho estudios con la Universidad de León para intentar, digamos, conseguir más caducidad, porque es muy complejo, por eso no se puede vender fuera de, digamos, de la región o de los términos geográficos cerca de Astorga. Una vez abierto el envase, se conserva 60 días en los meses más fríos y apenas 45 el resto del año. Eso impide la exportación a muchas zonas del país e introducir la mantecada en otros mercados más alejados. Te ofrecen presencia, te ofrecen llegar a muchos rincones, pero les echa mucho para atrás la fecha de caducidad del producto y les da miedo que ese producto llegue al lineal con una fecha tan corta que al final caduque. Por eso reclaman más apoyo de las administraciones para promocionarla en ferias como Alimentaria, en Barcelona y en escaparates tan atractivos como el madrileño. Madrid es la puerta de España, ¿vale? Entonces la capacidad que tiene Madrid de verte más de 4 millones de personas, etcétera, es el escaparate para toda España. Por ejemplo, Barcelona podría ser lo mismo. Y luego potenciar más también las promociones en puntos de venta, porque al final todos hacemos la compra. Si está el producto allí y está distinguido, pues igual lo pruebas, igual lo compras. Pensar en cambiar la normativa que aprobó Bruselas sería comenzar un proceso largo y costoso. Las ayudas hoy día estamos como estamos en España y las ayudas son muy pocas y pues se ha ido dejando y al final yo creo que no se va a llevar a efecto. Porque es más, se ha querido también cambiar si hay conservantes que hoy día son, digamos, más agresivos para la mantecada y de momento pues también está paralizado. En épocas de verano, que el calor, por ejemplo en la Comunidad Valenciana, pues a los dulces les afecta, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, permitiría con un aumento de la fecha y regulando pues con los conservantes tal cual recoge la legislación hoy en día, llegaríamos a cualquier punto de España, incluso se podrían estudiar oportunidades fuera de España. El tiempo dirá si dan el paso, mientras el dulce maragato por excelencia seguirá conquistando paladares. El informe sobre hábitos de lectura que conocíamos hace unos días reflejaba que 1/3 de la población no lee nunca y un 12% lo hace solo de forma esporádica. Son datos que venían acompañados de noticias sobre el cierre de librerías históricas en todo el país. Cada día cierran 4 en España. Ante estos datos hemos querido conocer cómo se afronta la situación en León, tierra de gran tradición literaria y que en su día luchó por esa capitalidad. Bueno, pues mira, ya a ver, el que no haya leído este libro que lo lea. Una edición de 100 años de soledad ilustrada maravillosamente y además, como digo yo, pautada por si quieres relajar la vista. Y bueno, esto es de obligada lectura.
Paco Gómez no lleva 100, pero sí 40 años recomendando libros, ya sean los avatares de Aureliano Buendía y familia o las correrías de Jay Gatsby, las anécdotas cortas de Carver o el pasotismo del escribiente Bartleby. Dedicado a guiar a lectores entre el laberinto de historias que componen una librería. Es el nexo entre la creación de nuevos mundos y aquellos que buscan recorrerlos. Unos ya vienen sabiendo el tipo de librería que tienes y lo que se pueden encontrar, y otros también pues te vienen a que le recomiendes cosas porque, bueno, a lo mejor alguna vez has recomendado algún libro. Creo yo que el librero tiene que tener una serie de libros que conozca bien para recomendar a la gente. Representa un oficio en retroceso acuciado por las nuevas tecnologías, las grandes superficies, la piratería y el consumo de ocio sencillo. Rafael Sarabia lo observa desde varios ángulos, como escritor, bibliotecario, gestor cultural y como lector, claro. A veces faltan libreros y sobran espacios que venden libros. Libreros que recomienden, que estimulen, que orienten a una persona que quiere un libro para entretenerse o para aprender y que acuden a un especialista. Hay que hacer un esfuerzo para que sigan entrando en las librerías y entre todos, me imagino que las instituciones, los centros educativos y los propios libreros podamos hacer una labor que conlleve a que las librerías sigan manteniéndose como espacios culturales dignos de ser visitados. ¿Qué pasa? Que es complejísimo realmente mantener un fondo editorial cuando la gente no acude habitualmente. El trasfondo de la librería es muy complejo, o sea, es muy bonito, pero muy complejo. Es una continua inversión. El libro tienes que estar comprando constantemente libros, aunque tengas de fondo, porque lo que realmente vas a vender muchos son novedades y además, bueno, si tienes buen ojo, pues novedades que seleccionas. Las librerías pierden usuarios porque se lee menos y se lee peor, y eso que las cifras a priori parecen repuntar. El barómetro de hábitos de lectura y compra de libros de 2018 que realizan la Federación de Gremios de Editores de España y el Ministerio de Cultura y Deporte indica un leve crecimiento de la población que lee con frecuencia, que ronda el 50%, mientras que disminuye la cifra de quienes no leen nunca, del 40% a algo menos del 33%. Pero sigue siendo una cifra preocupante, sobre todo si se le suma que el 12,5% lee muy poco, y porque se lee mal, y eso que empezamos con ganas de pequeños, y luego perdemos el hábito. Fundamentalmente creo que la literatura infantil es un poco la que sostiene el mercado editorial yo no creo solo en España, sino en el mundo, es el género que más se vende, ¿no? Quizá también por eso, porque son lecturas un poco obligadas, y luego aparte pues que los padres también tienen cierta sensibilidad a que sus hijos lean o tengan contacto con los libros. Dicho esto, pues ¿qué se puede hacer? Pues claro, llega la edad de la adolescencia en el que entran otros hábitos de consumo, ¿no? Y sí que notamos que el nivel lector, el nivel de préstamo de libros, por ejemplo, se reduce drásticamente a partir de los 13, 14, 15 años. El hábito de lector se ha perdido un poco por también el uso de las redes sociales, ¿no? La gente está en Twitter, está en Facebook, y ese tiempo que dedicaba antes a la lectura ahora quizás le dedique más a mantener pues un poco de control de las redes sociales. Sí que es verdad que el hábito de leer requiere un esfuerzo y no estamos acostumbrados a veces a hacer ese esfuerzo mayor que otro tipo de ocio que te entra por el oído o por la vista y conlleva pues mucha más agilidad, ¿no? Cuando se enganchan, digamos, a lo digital, que es muy cómodo, y entonces también es como, yo lo considero como un pretexto para dejar de leer, o sea, porque yo creo que hay mucha menos gente que lee en digital de la que se cree, ¿no? Uno de los grandes males del libro electrónico es la piratería, porque acaba con la creatividad. Sale un libro a la calle y al día siguiente lo tienen 200.000 gratis. ¿Quién está pagando el pato? Los libreros, que poco a poco es imposible mantener un fondo, un catálogo, un lugar de encuentro con el libro y con las novedades si no se potencia desde esos otros campos el hábito lector. Sí que es verdad que hay que hacer algo y bueno, hay que hacerlo de forma urgente, porque un país sin lectores o un país sin librerías es un país verdaderamente pobre. Cultura del esfuerzo, educación, distracción, es un mundo que cambia demasiado rápido. Son muchos los factores que influyen en la pérdida de ese hábito y pocas las soluciones que surgen. Desde el sector miran sobre todo a las administraciones, que no parecen reaccionar ante un problema tan grave. En este país siempre falló el gran pacto por la educación, nunca ha habido un pacto por la educación y creo que es lo que está llevando al lastre
de que la cultura sea tan poco apreciada, ¿no? En Castilla y León, concretamente, me parece que hay una gestión nefasta de lo que es el mundo, el sector del libro. Concretamente el sector del libro, así como en otras comunidades existen plataformas específicas para la difusión del libro. En Andalucía existe el Centro Andaluz de las Letras, en Aragón también tienen uno similar. En Castilla y León no existe nada al respecto. Una verdadera tragedia en todos los ámbitos, no solo en el cultural. Luego pasa lo que pasa, nos echamos a manos a la cabeza cuando surgen pues, partidos políticos o otro tipo de situaciones que son casi inimaginables, ¿no? en estos momentos, pero bueno, es lo que hay. Por ejemplo, desde las bibliotecas municipales sí que hemos propuesto ya un constante encuentro con escritores para que se vea que el proceso de escritura, el proceso de composición de un libro es algo más complejo y más atractivo de lo que parece que es coger un propio libro y ya está. Estimulas a los estudiantes, a los jóvenes, de que hay otras alternativas y que lo que ellos creen que es más complejo, más difícil, estamos en una época donde la cultura del esfuerzo brilla por su ausencia, pues de repente ven que hay un estímulo mayor, que puede ser el aprendizaje o la emoción. Rafael Sarabia encabezaba el grupo Leteo, que trajo a León a escritores de la talla de Bambi, Lauster, Houellebecq o Cartarescu, una iniciativa que se apagó ante el silencio administrativo, precisamente, y que servía para conectar los diversos sectores del gremio y darle una vertiente económica incluso que nunca se ha explorado, aunque solo fuera por darle pátina crematística a la cultura. Ni siquiera cuando se amagó con luchar por la capitalidad de la literatura. Pero esa cayó en el olvido y ahora la disfrutan en Granada. El hacer un poco una comunión de todo el sector del libro era fundamental. Creo que todos los autores que hemos traído en los últimos 10 años, por ejemplo, a esta librería han venido. A la librería de Paco ha venido Paul Auster, ha venido John Banville, han venido los grandes escritores, porque a ellos les interesa también saber cómo está el foco económico en torno al libro. Un recurso que genera otra serie de recursos socioeconómicos a la sociedad, a nivel de turismo, a nivel de economías paralelas, y no lo han sabido ver. En otros sitios como en Granada lo están explotando. La lectura, en definitiva, se resiente y las librerías lo sufren. Procesos de cierre, traspasos, braceos para no hundirse, aunque se han sentido tan solas que pueden hasta alumbrar cierta esperanza. Yo quiero ser un poco optimista. Creo que va a parar de descender la venta, pero bueno, es por todo lo que creo que se está empezando a fomentar la lectura de nuevo, porque se ha dejado un poco de la mano de Dios. Quizá porque siempre habrá aventureros en busca de emociones, Quijotes con ganas de imaginar amores y duelos, detectives que sigan la pista de páginas infinitas. Lectores, al fin, que se conjuren con los necios, que quieran arder en una hoguera de vanidades, que persigan sin descanso a Moby Dick o que busquen a la señora Bovary durante 100 años de soledad o en la isla del tesoro. Todo es posible entre libros. Sin esa libertad, sin esa imaginación, estaremos perdidos. Son capaces de crear verdaderas joyas artesanales en piel o con baños de pan de oro. Sin embargo, el oficio de encuadernador está en vías de extinción. Uno de los últimos, Tejuelo, cierra su negocio de restauración en León, una laboriosa tarea para devolverle una nueva vida a los libros. Entre prensas antiguas, cizallas, bruñidores o chiflas, José Luis lleva una vida dando una segunda oportunidad a los libros antiguos. Un negocio, Tejuelo, que comenzó junto a su mujer Ángeles en la calle La Rúa y más tarde aquí en Ruiz de Salazar. Un oficio que aprendió con apenas 14 años. Siempre ha sido mi pasión, siempre ha sido mi auténtica vocación. Y siempre digo que gracias a mi oficio nunca he tenido que trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque nunca he venido aquí a trabajar. Yo siempre he venido aquí a explayarme y a disfrutar
restaurando libros de mucha gente que lo daba por perdidos. Quería ser trabajador manual y no pudo elegir mejor profesión que la de encuadernador, un trabajo que comienza cuando el encargo entra por la puerta. Lo más emotivo siempre es cuando viene alguien y te deja el libro y ese libro ese que quiere, que lo tiene y casi no te lo suelta, ¿no? Porque es suyo y dice, ay, es que como que se lo vas a estropear más de lo que viene estropeado. Clientes enamorados de un volumen o un ejemplar heredado, estudiado en su juventud o al que guardan un especial cariño y que ha sufrido el paso del tiempo. Lo primero que hay que hacer es ese libro desarmarlo. Hombre, hay algunos que vienen bastante bien, entonces se puede conservar todo lo que se pueda, pero por lo general vienen muy estropeados y hay que desarmarlos. Entonces hay que desarmarlo, limpiar el lomo, que suelen tener muchas colas antiguas, colas calientes que se quitan bastante mal, y las colas modernas también hay algunas que son muy malas. Limpiar el lomo muy bien limpio para poder volverlo a coser. Un proceso cuidadoso donde se reemplazan las tapas del libro, pero también se cuida el interior. Algunas hojas vienen bastante deficientes y hay que restaurarlas un poco. Yo no hago restauración, pero sí hago reparación. Entonces la reparación de las hojas son estirarlas un poco, plancharlas y rellenar con unos papeles especiales que hay, los rotos, y pegar las hojas que estén rotas. La piel de cabra curtida importada de Grecia es su materia prima. Piezas de gran calidad, teñidas en diferentes colores, que marcarán un acabado que se puede hacer también en tela. Ángeles es la que realiza el cosido de las hojas agrupadas en cuadernillos. Se cierran un poquito por la parte de detrás de la hoja y se hacen coincidir esos agujeros, se va pasando el hilo, se mete por un sitio, se saca por el otro, tal, y es un proceso fácil. Lo hace con una aguja curva. Técnicas tan minuciosas como el chiflado de la piel para rebajar el grosor en los cantos interiores del libro y no romperla, al igual que los detalles que marcan las diferencias en los libros. Porque tú el libro que traes aquí, una vez que entra, deja de ser tuyo, es mío. Y entonces la idea, y como me han dado carta blanca, hago lo que quiero. En la Edad Media los libros eran manuscritos copiados por monjes en los monasterios y eran los propios monjes quienes se encargaban de encuadernarlos. Se demandaban cubiertas lujosas. Los libros destinados al culto debían ser excepcionales, de la misma manera que lo eran los cálices, las pátenas o las túnicas. En Tejuelo se sigue utilizando el pan de oro para teñir el corte del libro, donde el encuadernador debe ser muy cuidadoso de que los pigmentos no impregnen ni manchen el resto de la hoja. Una meticulosidad que exige la colocación también del tejuelo, que da nombre a esta tienda. Es el pequeño cuadrito de tela, cuero o papel que se pega en el lomo de un libro para poner el título. Una pieza, un trocito de piel que se pone en el lomo del libro, de otro color, o de otra textura, donde va el título, donde va el autor, donde van las fechas. Esto es una cosa adicional al libro, si se quiere. José Luis, además de artesano, ha sido innovador. Libros dobles, libros que guardan joyas en su interior o incluso portadas hechas de madera. Es uno de los pocos encuadernadores artesanos que quedan en España. La encuadernación industrial separó el trabajo del encuadernador y el librero, y la demanda de encuadernaciones de lujo fue bajando hasta poner al borde de la desaparición el oficio. No puedes competir, sencillamente hay que afrontarlo. Es otra era la que nos toca vivir, hemos vivido la nuestra, ha sido muy gratificante, como te digo, muy gratificante, y hemos aprendido mucho, porque la gente te enseña mucho. Hemos tenido un cliente muy bueno. Después de 33 años, Tejuelo echará al cierre en unos meses. La jubilación, la falta de relevo generacional, pero sobre todo factores como la competencia con materiales de peor calidad o la falta de reconocimiento les ha llevado a ello. Los materiales no son los mismos, son materiales mucho más de peor calidad. Y aparte de eso, el trabajo ya no puede ser el mismo porque no hay tanta demanda ya. Entonces yo eso lo siento mucho. Me va a dar mucha pena dejar todo esto, pero lo tengo asumido. Es una cosa que o la asumes o sufres. La ciudad pierde un poco, porque mira, la valoración más importante que ha tenido Tejuelo quizás no ha sido de la ciudad, ni de los organismos. Ha sido de las personas de fuera, la gente que viene, que ve, que te deja las cosas. Cuando nosotros hemos ido a exponer a ferias, que hemos trabajado en ferias, ha sido una admiración muy grande y han sido clientes fijos para años y años y años, toda la vida. La industrialización produjo un mayor abaratamiento de libros y encuadernaciones y una democratización de la cultura. Los pedidos han bajado considerablemente.
¿Qué vamos a hacer? Como cuando cierra un herrero, como cuando cierra un zapatero, como cuando cierra un buen ebanista. Después quedará la nostalgia y las anécdotas con muchos clientes que guardan sus libros restaurados como verdaderas joyas. Dice, yo estaba estudiando Derecho y cuando vi lo que usted era capaz de hacer con un documento, cambié mi carrera por conservador y restaurador de documentos antiguos. Dice, ahora estoy en el Reino Unido, estoy en un museo. Yo lo que más me agrada es ver, cuando entregas el libro al cliente, la sonrisa que se le pone, la cara de admiración, porque no se imaginaba que ese libro quedara así. Entonces estoy muy contento porque me valoran mucho el trabajo. O sea, casi todos los clientes me han valorado muy bien el trabajo. El cartel de cese de negocio por jubilación cuelga en la pared desde hace unos meses y la puerta seguirá abierta por si alguien quiere seguir conservando el patrimonio bibliográfico. Con este reportaje nos despedimos hoy. Recuerden que Informe León regresará dentro de 7 días con nuevos temas. Que pasen una feliz semana. Adiós.